Bienvenidos a Buenas noches Orinoquía. Hoy nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de Viviana Casallas. Viviana, muchas gracias por aceptar la invitación. Juanquita, muchísimas gracias a ti, un agradecimiento muy especial a todo tu equipo de 4Channel, a las personas que nos están en este momento viendo. Realmente este es un ejercicio muy lindo que estás haciendo. Felicitaciones y realmente es un honor para mí poder estar acá acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, Viviana, y pues este esfuerzo no es solo mío, es un equipo de profesionales que nos unimos para intentar vender de una manera positiva a nuestro departamento y a la Orinoquía y a Venezuela, a toda la cultura llanera. Y bueno, pasando a cosas un poco más importantes, es porque queremos hoy hablar un poquito de quién es Viviana Casallas. Vamos a empezar por el principio. El principio es siempre pues preguntarte dónde naciste, cómo eras tú de pequeñita. Cuéntanos un poco, porfa. Bueno, mi Juanquita, yo nací en Villavicencio Meta. Mi mamá es casanareña, entonces pues mi corazón, mitad de Casanare, mi papá es de Cundinamarca, con un poquito de herencia de Cali, de Boyacá. Yo nací en Villavicencio, me crié en Villavicencio como hasta los 5 años aproximadamente, que murió mi abuelita y nos fuimos a Bogotá. Y de ahí regresamos a Villavicencio nuevamente después de la muerte de mi papá, cuando yo tenía 10 años. Hice todo mi bachillerato en Villavicencio, en un colegio que se llama Femenino de Villavicencio, que es un colegio de solo niñas, obviamente, y bueno, pues la experiencia fue muy linda. Es un colegio público, pero es un colegio con una excelente calidad académica. Realmente la mejor decisión que pudo haber tomado mi mami fue que nos regresáramos a Villavicencio, porque pues el ambiente de Bogotá, nosotras solitas, no era tan fácil, ¿no? Yo siempre fui como un tomboy. Yo era la que se subía a los árboles, la que se caía, se raspaba, o sea, yo parecía más un niño que una niña. Después ya en esa transición, ya como que los amigos le dicen, no, ¿y en qué momento se volvió como señorita si usted era como un niño? Entonces, bueno, esa fue como mi experiencia de niña. Realmente fue rodeada de amigos, rodeada de amor. Vivíamos en un barrio que se llama El Barzal, y nada, pues realmente no, pues digamos que tuve una infancia, digamos que a pesar de la muerte de mi papi, que fue un tema demasiado doloroso, demasiado traumático, tuve una infancia muy bonita. Crecí junto a personas muy bellas y bueno, Villavicencio es una ciudad muy linda. Bueno, pues eso me hace pensar muchas cosas, porque a pesar de las adversidades que cualquiera de nosotros pudiera tener, qué importantes son los valores que uno recibe cuando está niño. Eso como que forma y funda Claro. la raíz, las bases de lo que uno será en el futuro. Y esa educación que recibiste en el colegio y por tu familia, tu abuelita, etcétera, y pues si estuvo inundada de valores, de buenos principios, pues ese es el agradecimiento mayor que uno le puede dar a esas personas cuando uno ya está grande y se ve. Claro, mi Juanca, por lo menos, digamos que mi papá estuvo en mi vida apenas 10 años, pero las cosas que yo aprendí de él, hoy en día se las enseño a mi hijo, ¿sí? O sea, fueron cortos años, pero uno no necesita vivir con una persona toda su vida para realmente que los valores y la enseñanza o las enseñanzas que tiene esa persona para entregarle a uno, le queden a uno grabadas en el corazón, ¿no? Entonces, tanto de mi abuela, mi familia de Villavicencio, mis amigos, yo soy de las personas que trato como de aprender un poquito de cada persona, independiente de la edad que tenga. Yo siempre le digo a mi hijo esto, no importa si es una persona pequeña, una persona grande, o eres tú enseñándome a mí o yo enseñándote a ti, ¿sí? Porque a veces uno se pone como en el papel de persona adulta. Yo aprendo de las personas más grandes que yo, con más experiencia, pero uno no sabe en qué momento uno puede tener una enseñanza de vida que lo cambia a uno, que lo ayuda a mejorar unas circunstancias pues de la vida cotidiana, ¿no? O de la vida, del quehacer. Bueno, y ya van a conocer a Viviana un poco más porque nos conocimos hace algunos años y he conocido personas muy especiales y unas mujeres muy pilosas durante mi vida. Una de esas, sin duda, tú. Ay, mi Juanca, tú Y sabes que opino lo mismo. les cuento un cuento. Eh, yo quiero saber, porque es que me inquieta, porque yo conozco lo pila que eres. En el colegio, ¿eras la pila que eres hoy o era Terrible, diferente? no, terrible, Juanca, terrible, porque bueno, cuando mi papá estaba vivo, cuando estaba en Bogotá, era muy mala, o sea, era mala para las matemáticas, en español me iba mal, no, era terrible. Yo no sé, mi mami decía que era porque mi papá me consentía, me alcahueteaba, porque él era el que me firmaba las evaluaciones de insuficiente, porque en esa época tenías que traer la evaluación firmada. Entonces
Un día mi papá, te cuento una anécdota, mi papá un día me dijo, hija, pero yo siempre le firmo las evaluaciones de, usted nunca me pasa a mí una de excelente, usted siempre me pasa a mí las de insuficiente, y yo me dio como pesar con mi papá, porque claro, las de para arriba se las pasaba siempre a mi mamá, porque ella era la brava de la casa, entonces, bueno, pues, eh, realmente no muy buena, Juanquita, fue un proceso, cuando murió mi papá me tocó muy duro académicamente, mi mamá trabajaba, papá ya era pensionado, él tenía como mucho más tiempo conmigo, mi mamá me soltó, ahí verá usted qué hace, porque yo no tengo tiempo ni de mirarle si usted hizo las tareas ni nada, entonces fue un proceso difícil. Y cuando entré a bachillerato, llegué de pasar de ser como la última en la lista en puestos académicos en el primaria, en bachillerato llegué a ser la segunda mejor, tercera, bueno, ya ahí fue cambiando a lo largo del bachillerato porque en el femenino hay niñas, la calidad académica es muy buena, entonces son muy competitivas. No te puedo decir que estaba entre las mejores, pero pues siempre era como un estudiante medio, nunca fui así la sobresaliente, la mejor del salón, ni en bachillerato, pero sí mejoré mi calidad académica. Ya en la universidad es otra cosa, tú sabes que ya uno ya como que la especialidad, ya uno escoge su carrera y ya es distinto, uno le pone más el corazón a como bachillerato, uno como que está saliendo ahí del paso de estudiar, ¿no? No, y pues esos procesos son muy valiosos porque sí, hay niños que son muy pilosos y siempre son el primer puesto y eso. Pero cuando se es niño se trata de ser feliz y de aprender a ser una buena persona, a tener buenos principios, buenos valores. Ya la vida lo va llevando a uno con las exigencias de la misma Claro. vida a uno ser más autosuficiente y para lograr serlo entonces se vuelve uno más piloso, se vuelve uno más atento y en la universidad se vuelve uno un poquito Claro, mejor. mi Juanquita, yo siempre he dicho, porque digamos que a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de hacer mentoría con varios chicos de diferentes edades, ¿no? Yo, bueno, más adelante te cuento un poco acerca de mi parte de docencia, pero he tenido la oportunidad de decirle siempre como, no importa las capacidades que usted cree que tiene, ¿sí? Sino lo que usted necesita y cómo usted lo puede lograr, ¿sí? O sea, si tú crees que es uno conocerse a uno mismo y uno aceptar, pues digamos que qué falencias tiene uno, qué necesidades de aprender otras, tener otras capacidades, desarrollar otras capacidades y proponérselo y hacerlo, ¿sí? O sea, yo creo que lo que uno se propone en la vida, uno lo puede hacer, Pero nada se ¿sí? hace solito. Hay que hacerlo. O sea, no se puede quedar uno esperando a que le caiga del cielo. Hay que atreverse y hacerlo de alguna Para adelante, manera. Y se van totalmente, a presentar problemas. Igual hay que buscar las soluciones y hay que echar para adelante. totalmente. Y Vivi llega entonces después del colegio y se vuelve estudiante de universidad. ¿Qué estudiaste? Bueno, yo estudié Relaciones Internacionales en la Jorge Tadeo Lozano, en Bogotá. A ver, esto fue también otra cosa que yo, lo que te digo, cuando hago mentorías, les digo a los chicos, uno a veces no tiene idea qué quiere o quiere muchas cosas, ¿sí? Entonces, mi papá había muerto del corazón, entonces lo que yo quería en mi vida era ser médica, era ser cardióloga, ese era mi sueño, yo me imaginaba estudiando medicina, de hecho en el colegio hay diferentes modalidades y si uno quiere irse por el lado de medicina, entonces uno escoge como la parte académica, ¿cierto? Y yo había escogido académica para poder ser médica. Me presenté 2 veces a la nacional, no pasé. Entonces, súper frustrada porque pasé a ciencias políticas, pero yo decía, no, yo no quiero estudiar ciencias políticas, yo lo que quiero estudiar es relaciones internacionales. Afortunadamente, cuando estaba en noveno, mi profesora, se llama Amparo Rúa, una persona profesora de inglés, pero esas personas exigentes con las que no pasas, pero por nada del mundo, era el filtro de noveno, ¿no? Le dijo un día a mi mamá, su hija no es mala en inglés, su hija es perversa. Dijo, señora, o usted le paga un cursito de inglés aparte del colegio o ella no va a pasar a eso. Y yo creo que fue uno de los mejores regalos que me pudieron dar en la vida. Realmente yo Un sí era, sí, golpe pues que yo te da. sabía que era mala, pero como que yo decía, pues no me importaba como mucho. Y allá, cuando empecé a estudiar, mi mamá dijo, bueno, sí, porque ni modo que vaya a perder noveno por inglés, ¿qué tal? Bueno, entonces ya me metí a un instituto que se llama English and French Institute en Villavicencio, y ahí conocí uno de mis grandes mentores, Nick Israel, y él había sido embajador de Haití en Colombia y de Colombia en Haití. Tenía la doble nacionalidad. Entonces fue un mentor grandísimo para mí. Él fue uno de los primeros egresados de Relaciones Internacionales de la Jorge Tadeo Lozano y él fue el que me hizo como ese coaching y me dijo, venga, pero ¿qué capacidades tiene? Porque es que
uno también tiene que evaluarse y no solamente como a veces uno se mueve por experiencias traumáticas como me pasó a mí o por visiones cuando uno es joven, a veces uno se deja llevar como es que el compañerito quiere hacer esto y mi amiga va a hacer aquello y entonces digamos que no siempre uno tiene el coaching adecuado cuando uno está en el colegio, como mire, o la mentoría, o que le expliquen realmente cómo son las carreras, cómo se puede proyectar uno. Y con él tuve esa oportunidad. Entonces, digamos que dejé un poco de lado el tema de medicina y dije, bueno, está bien, vámonos a estudiar relaciones internacionales. Esta carrera se ve como muy bonita, él me contó todo lo que él había hecho, o sea, me fascinó fue eso. Además, conocí por esa época una amiga se cuadró con un francés que venía a hacer una delegación. Él era de la Cruz Roja Internacional y yo dije, eso quiero en la vida. Yo quiero ser delegada de la Cruz Roja Internacional. Bueno, y entonces cuando yo lo conocí a él también, ya lo conocí a él en 11, ya venía yo como con el tema todavía no me había presentado para medicina, pero ya venía yo como en el tema, qué chévere, este tema de poder salir uno del país, este tema de pronto de apoyar, yo siempre era como una persona muy enfocada al tema social, al tema ambiental, en el colegio siempre era pues de las que estaba recogiendo en los comités de reciclaje, me encantaba todo el tema ambiental, siempre fui como muy consciente del daño que nosotros como seres humanos estamos generando al planeta. Entonces, para mí, yo decía, yo quiero hacer algo, yo quiero aportar de alguna manera, yo no quiero ser de esas personas simplemente que dicen, uy, mire qué pesar, mire cómo pasa ese desastre y que se quedan ahí, sino yo quería como hacer algo, ¿no? Entonces, cuando yo lo veía a él y él me contaba lo que él estaba haciendo, yo decía, qué chévere, yo quiero algún día hacer algo así. Por eso era que yo pensaba que medicina encajaba, Juanca, porque yo decía, yo quiero ayudar a las personas. Y bueno, pues con todo el tema que te conté ya, esto me dio como una nueva visión, ¿no? Como hagamos algo diferente. Muy chévere eso porque es bueno cuando las personas se dan cuenta que tienen esa vocación, ahí como en las venas, en la sangre, eso viene en el ADN, que es el servicio a la comunidad, es ayudar al prójimo de alguna manera. Y eso te pasó, pero bueno, llega ese periodo y luego te me fuiste de upper a Bueno, aprender inglés de verdad y a bueno, ahí sí, estudiar. bueno, realmente yo terminé el colegio, cuando terminé el colegio, mi profesor Nick Israel, yo duré 6 meses, pues en que no estaba así como muy segura, porque como todavía había pasado, que no ha pasado en la nacional, entonces yo decía, no quiero ciencias políticas, pero bueno, venga a ver. Y entonces él me dijo, mire, antes de que usted se vaya, tómese un sabático y yo ya me había graduado del curso de inglés y estaba estudiando francés. Dijo, la voy a poner como profesora en colegios de acá de Villavicencio. Y entré a trabajar en 3 colegios. Como profe de inglés, yo tenía 17 años cuando salí del colegio tenía 16, cuando cumplí 17 el siguiente año. Entonces, pues una experiencia de ser uno profe a los 17 años de colegios eran de párvulos, porque tuve un colegio que se llama Children's University, que era de párvulos, hasta quinto de bachillerato. Entonces, para mí fue una experiencia supremamente enriquecedora. Yo decía, Dios mío, o sea, esto Todo es, un reto. claro, todo un reto. Aparte que en Villavicencio los colegios me ofrecieron esta vida y la otra me ofrecieron que me quedara y me pagaban el 90% de la universidad que escogiera en Villavicencio, pero yo ya estaba empecinada que era Bogotá. Yo, no, que Bogotá, porque claro, todas las amigas, toda la gente empieza a ir y es pues difícil. Entonces, bueno, yo llegué a Bogotá y ya tenía una base muy grande de inglés. Entonces, cuando yo me presenté en la Tadeo te hacen un examen, que es el examen del Colombo, o bueno, en esa época el instituto que nos dictaba inglés era el Colombo. Entonces me dejaron en el último nivel, eran 6 niveles y me dejaron en el quinto. Entonces la mitad de mi carrera pasé sin ver inglés. Entonces mi inglés desmejoró. Pues yo dictaba tutorías, hacía digamos que cositas como temas de apoyo a otros estudiantes de colegio, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces yo sentía que cuando terminé mi carrera, yo sentía que mi inglés había decrecido. Yo decía, imposible porque uno profesional en relaciones internacionales, ya con la visión que uno adquiere en la carrera, yo decía, o sea, aquí el que no sepa inglés está grave. Entonces yo quería irme, ¿sí? Yo quería irme. En esa época pues terminamos y mi mamá pues estaba súper ahorcada, no tenía mucha plata, nosotros nos habíamos quedado con la pensión de mi papá, fue un esfuerzo grandísimo para ella pagar la universidad. Ella tuvo que irse a Bogotá, dejar su negocio que tenía en Villavicencio para conseguirse un empleo allá y pasar las adversidades que uno a veces pasa en Bogotá porque no es fácil.
Entonces, ella, posibilidad de pagarme una maestría, Joaquita, no, mis amigos no, yo me voy a un intercambio, nos iban para intercambios de esa época de 15 millones de pesos, que hoy pues fácilmente mal contados eran 30 millones. Nosotros no teníamos la posibilidad económica de hacer eso. Entonces empezamos a buscar, otra amiga también de Villavicencio que también estaba loca por irse, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos Y ella vamos de nos ópera. vamos, no, pues yo no sabía de ese programa, entonces cuando encontramos el programa, ella lo encontró primero y se fue. Y me dijo, no, acá es espectacular. Y entonces yo hice todas las vueltas. Afortunadamente yo había sido profe, yo había trabajado con niños, tenía fotos, o sea, como que todo se dio. Ya les contamos un poquito cuál es el programa Au Pair para los que no lo sepan, porque realmente es una experiencia inolvidable y gracias a esa experiencia pues yo duré 10 años casi en Estados Unidos y bueno, hice muchas otras cosas. Entonces, ¿Estuviste siempre en Washington? Yo viví en Washington, D.C., viví en Maryland y en Virginia, Okay. en los 3 estados. Casi que dividido el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando llegué a la universidad te cuento una anécdota chiquita porque a veces uno a veces, bueno, hoy en día es mucho más fácil porque hoy en día las oficinas tienen, las universidades tienen oficinas de relaciones internacionales que le ayudan a los chicos y bueno, ya más tardecito yo sé que me vas a preguntar acerca de ese tema. Entonces, pero en esa época no era igual, ¿sí? Digamos que en términos de educación superior todavía la reglamentación para las universidades de, bueno, ustedes tienen que incorporar ese componente internacional en los estudiantes no era tan, digamos que no era tan reglamentada, no era tan requerida para la acreditación. Hoy en día sí. Entonces, pues yo, y de pronto la había, pero yo nunca fui a visitarlos, entonces fue como todo por mi cuenta. Entonces, cuando yo encontré este intercambio genial, cuando fui a donde el decano, porque necesitaba una carta, fui a donde el decano de la facultad a decirle, bueno, decano, necesito que me regale una carta de recomendación para yo poder aplicar este programa. Y me dijo, no, China, olvídese de eso. Cuando usted venga con una solicitud de beca de maestría, yo le firmo, pero usted para irse de niñera a Estados Unidos, no cuente conmigo. Y entonces, pues ahí fue como la primera desinflada, porque yo decía, ay, bueno, pues él no conoce las condiciones, pues digamos, económicas y yo no tengo la posibilidad de irme para una maestría costosa, entonces pues fue ahí como un poquito triste. Pero bueno, así se fueron presentando los ángeles para ayudarme, personas que siempre nos han querido mucho y que nos han apoyado en mi familia y bueno, amigos, y logré irme para Estados Unidos en ese programa. Ese programa es un programa en el que uno bueno, hay para chicos y hay para chicas, ¿no? Entonces uno va, vive con una familia y cuida a los niños de esa familia. O sea, básicamente es irse como niñera, pero hacer parte de esa familia. Así es como un intercambio en el que la familia te apoya a ti económicamente con tu estudio, con tu hospedaje, vives con ellos. Entonces es un intercambio muy bonito. Ahora tiene sus dificultades más adelante, ¿no? La adaptación con una familia, el tú no haber estado nunca fuera de tu casa y de pronto tener que vivir con personas no solamente de otro país, de otra cultura, con otro idioma diferente, con dichos distintos, ¿sí? Fue un reto muy grande y yo era muy pegada a mi mamá, entonces fue duro. Yo siempre he parecido, mami dice que yo soy como, yo le demuestro a ella que yo soy muy dura y que yo nunca lloraba, pero yo colgaba el teléfono y lloraba de la tristeza, pues de que ella estaba allá. Entonces le pasan a uno todas esas anécdotas y todas esas cosas, pero realmente en términos generales fue una experiencia muy bonita. Hasta ahí, mi Juanquita. Pues pienso muchas cosas con esta narración de esta historia. La primera que me queda en mi cabeza es el decano. Créeme que no lo estoy queriendo mucho. Yo lo entendía. Porque sí, se entiende, pero de todas maneras, no hay que, así seas el decano y pienses que tu estudiante con potencial lo que tiene es que hacer una maestría y continuar. Cuando no se conocen, digamos, las situaciones que tiene cada persona como tal, también hay que pensar que hay programas que son muy valiosos. Ser au pair o ser cualquier cosa en la vida tiene un valor muy importante. Y hacer un intercambio cultural también. Irse a los Estados Unidos, como me dices, vivir la cultura de Estados Unidos porque estás inmersa en una familia. Eso significa que nadie te va a hablar español. Totalmente. Otra cosa, estás respirando en inglés. Todo, inglés, todo. Radio, todo. Televisión, Televisión, todo. Te acuestas, la te tienda, pijamas, te levantas. Entras seguramente a convivir y seguramente a estudiar algunas cosas después, claro, en donde el relacionamiento también es en inglés. Y de pronto un decano
¿será que tiene o no tiene la razón cuando le dice a alguien o no le firmo? No, por favor, señores decanos, fírmenle a esas personas que tengan solicitudes así. Vale la pena estar en el exterior, vale la pena aprender otros idiomas, vale la pena hacer los procesos que la vida le va dando a cada individuo. No todos los procesos son iguales, Vivi. Entonces el tuyo era un proceso particular y yo sí creo que él debió apoyarte. Pero bueno, ese es un mensaje que lo damos de manera no tan positiva en ese sentido, pero sí positiva en decir que esos programas valen la pena. Que Totalmente. muy interesante lo que viviste, enfrentarse una niña chiquita a una cultura diferente, a una comida diferente, 21 a un años, idioma Juanquita. diferente. Imagínate. 21. Y vivir tanto tiempo allá y ser capaz y berraca de estar allá todo el tiempo, eso es muy valioso. Además, que seguramente hiciste unos lazos muy fuertes de familia. Hoy día esas relaciones te quedan y seguramente te sirven. Bueno, pero vamos a terminar ese proceso porque eso es importante. Pero vamos a hablar de algo que me parece muy interesante, Vivi, y es que la gente de pronto a veces menosprecia el hecho de que hoy todo el mundo debiera saber inglés en Colombia o cualquier otro idioma. ¿Eso te parece importante? ¿Te ha servido en la vida? Totalmente. Yo le doy gracias a mi mamá, a esa profesora, em, el haberme dado ese empujón, ¿sí? Porque a veces son experiencias negativas lo que lo llevan a uno a hacer cosas positivas, ¿sí? O comentarios positivos que lo llevan a hacer uno cosas positivas, ¿sí? Pero yo creo que yo le digo a mi mamá que si ella no me hubiera dado carrera, hubiera estado bien. Porque yo con el solo inglés hubiera podido hacer muchísimas cosas, ¿sí? Yo toda mi carrera aproveché, digamos que mientras otras personas trabajaban en un almacén, yo dictaba clases de inglés y pues me ganaba mucha más plata, hacía tutorías, entonces yo siempre tenía plática, ¿sí? Mía por el inglés. Y no solo eso, el llegar a Estados Unidos y no llegar de ceros, porque pues obviamente sí, digamos que mi inglés había decrecido, fue una oportunidad muy grande porque esto me brindó más oportunidades, esto me brindó la oportunidad de hacer un MBA, ¿sí? En más corto tiempo que de pronto otra persona, no que alguien que vaya a Estados Unidos y dure, o sea, eso de que uno dice, no es que yo voy y en 6 meses ya aprendí inglés, no es tan fácil, ¿sí? Si tú tienes un intensivo, o sea, realmente es un intensivo, puede que lo logres. De pronto, portugués es un idioma a aprender en más corto tiempo, pero inglés no es tan rápido el aprendizaje. Y obviamente la inmersión cultural es algo clave. ¿Sí? Yo les digo a las personas que de pronto no tienen la oportunidad de viajar, que la inmersión cultural se la da también uno, ¿sí? Porque tú me decías a mí, pero es que allá, y es muy cierto, obviamente sí, familia que hablaba inglés, los niños hablaban inglés, la tienda en inglés, pero uno de latino va y consigue amigos latinos, Sí, sí, ¿sí? cierto. Y va y consigue novio latino, y se rodea de personas. Entonces, uno mismo se da esa inmersión. Yo, por ejemplo, un día, después de haber conseguido mis amigos latinos, después de haber conseguido mi novio latino, dije, no, y se acabó, yo tengo que apagar este botón porque si no nunca, y tan es así que hay mucha gente que ha vivido muchos años en países donde hablan inglés y llegan y no saben nada de eso, o sea, no hablan inglés, apenas las palabritas necesarias para defenderse. Entonces también está como en uno, ¿sí? Entonces yo dije un día, no más. Apago radio en español, cambié mi celular, toda mi programación, todo, hasta los libros que yo leía eran en inglés. Y empecé a salir con un grupo de amigos que son mormones, para tener un relacionamiento de mi edad, de gente de mi edad, un poco más joven, un poco mayor, que fuera diferente a mi familia de intercambio, ¿sí? Entonces, eso se lo da a uno. Entonces, yo les digo acá, empiecen por eso. Yo aquí en mi casa, por ejemplo, tanto a mi esposo como a mi hijo, todo lo vemos en inglés. Y mi Genial. hijo nació en Estados Unidos y llegó acá a los 3 años, pero mi hijo es bilingüe. Y él, yo le digo, imagínate un gringo que no habla inglés, Jacob, qué vergüenza. Entonces, él sabe y su programación la ve en inglés, todo lo que vemos es en inglés y también tiene sus libros en inglés. Obviamente estudia acá en un colegio donde hablan español, pero él tiene un muy buen manejo del inglés porque desde chiquito nunca le dejé fomentar. Entonces, es eso, o sea, la inmersión no es solamente que tú te vayas para un país, no, porque no es suficiente. La inmersión es que tú te conectes a la cultura, que tú digas, venga, yo tengo que hablar este idioma, venga, yo tengo que ver películas, música, y eso lo puedes hacer también acá.
claro, el empujón grande lo da allá, pero si tú aquí no te programas, si tú aquí no empiezas a cambiar esa mentalidad y tú llegas allá y sigues en lo mismo, por más de que dures 10, 20 años, no vas a hablar el idioma. Qué buen mensaje, señoras y señores. Pilas y ojo papás con los niños, hay que incentivar el bilingüismo. Pero bueno, ya cambiemos y llega Viviana después de todo ese esfuerzo y de haber hecho un MBA en los Estados Unidos y empieza su vida profesional. Y de pronto llega a Casanare. ¿Cómo llegas a Casanare? Bueno, mi Juanquita, antes me voy a volver un poquito. ¿Vale? No sin mucho esfuerzo el MBA. Yo allá, después de que salí del programa Au Pair, yo hice mi cambio a visa de estudiante. Sí. Hice un intensivo de inglés porque ustedes creerán que ya con lo que yo sabía era suficiente y con el año que había hecho como de clasecitas de inglés, que son las clases que te paga la familia, ya es suficiente. Cuando me presenté a la universidad para hacer la maestría, como conseguí la oportunidad y dije qué chévere, me dijeron no, su inglés no es, o sea, tiene que mejorar, tiene que hacer un intensivo. Entonces yo 6 meses hice un intensivo, realmente fueron 4, ¿no? 4 meses, es un semestre, pero son 4. Un intensivo de inglés. Y ahí sí presenté el Michigan y entré a hacer la maestría. En todo ese tiempo, digamos que yo salí de trabajar, de estar como au pair, yo hice el cambio a visa de estudiante y con un permiso que tenía de la universidad trabajé en la universidad, pero también trabajé como mesera en un restaurante italiano al que le debo la maestría. Realmente yo nunca, no conocía mucho de las becas en ese momento, por eso es que yo siempre le digo a los chicos, mira, hay becas en todas partes. Y ahorita les voy a contar un poquito más de eso. ¿Sí? Ahorita cuando hablemos de Unitrópicos yo les cuento un poco más de eso porque para mí es un afán. Es decirles, yo pagué una maestría de $45,000 con el sudor de mi frente. Yo les cuento que en mi cheque anual me llegaban $16,000. O sea lo que yo, por lo que pagaba taxes era $16, impuestos. $16,000, perdón. Y yo pagué una de 45,000. Yo decía, ¿de dónde? O sea, Dios es muy grande. Realmente no sé cómo logré, digamos que con mucho esfuerzo. Obviamente me tocaba ahí, me tocaba en otro lado, como que le toca a uno bien fuera. Cuando uno va afuera es difícil, ¿sí? No es fácil llegar como trabajar y estudiar y correr para un lado y para otro y estar lejos de la familia, porque a mi mamá le negaron la visa aproximadamente 3 veces, en la cuarta se la dieron, ¿sí? Incluso cuando mi bebé nació, mi mamá no pudo estar allá. Entonces fue una época, fueron 9 años duros. Logré venir a Colombia, por fin, cuando ya cambié mi visa de trabajo, logré venir a Colombia cuando yo llevaba ya 6 años sin venir a Colombia, ¿sí? O sea, ya llevaba 7 años en Estados Unidos. Entonces fue una experiencia súper dura. Allá obviamente hice familia, hice amigos. En el proceso de au pair cambié a otras 2 familias. Llegué a una familia espectacular que hoy en día son mi familia americana. Los amo. La niña a la que cuidé ya tiene 25 años, es mi hermanita. Entonces pasan muchas cosas, ¿sí? Como que a veces uno tiene que pasar esas dificultades, porque conocí también muchas chicas en el intercambio que le pasaba algo y les pasaba, tenían un problema con la familia y se devolvían. Entonces uno también tiene que aprender a ser un poquito tenaz. Y los papitos también, ¿sí? Porque el papá, no, devuélvase mamita, tranquilo. No. Uno también tiene que enseñarles esa tenacidad a los chicos, ¿sí? Y bueno, fue un proceso largo. Cuando mi bebé tenía 3 años, yo nunca quise quedarme, ¿no? O sea, yo nunca fui para quedarme, porque todo el mundo decía, ay, no, es que, no, mi intención nunca fue quedarme en Estados Unidos, fue estudiar, pero cuando me gradué de la maestría quedé embarazada de mi hijo, entonces yo decía, bueno, pues me voy y yo tengo todos mis servicios médicos acá, ya está el proceso de mi visa de trabajo, entonces me daba como angustia, y bueno, ahí fue pasando el tiempo hasta que yo dije, no, ya, yo tengo que regresar. Ahí viene la parte que tú me preguntaste. Una tía mía trabajaba acá en Casanare, ella era contratista, entonces me decía, no, mira, ven para acá hay muchas oportunidades, y pues yo siempre pensaba, era como en Villavicencio, yo conocía Casanare, desde luego, mi mami es de Monterrey, Casanare, yo había venido acá, mi abuelo, la familia de ella, parte de la familia de ella vive en Sabana Larga, entonces nosotros íbamos y pasábamos los diciembres allá, y pues yo amo Casanare como meta, para mí los dos son como mi casa, pero pues para mí era, digamos que yo decía, bueno, regresarme y qué voy a hacer, y yo todos estos años, y yo no tengo experiencia profesional en Colombia, cómo es la cosa, bueno, y ella nada, regrésate, aquí hay trabajo. Cuando me regresé, todavía tenía mi visa de trabajo, con la posibilidad de regresarme, obviamente pues mi hijo
es americano, entonces pues tenía como las puertas abiertas. Y llegué a trabajar con ella, directamente llegué a vivir en Monterrey y empecé digamos que veníamos casi todos los días a revisar como el tema de los proyectos que ella tenía. Y ahí me conocí con el secretario de Planeación departamental en su momento, y él le preguntó a mi tía cuál era mi perfil profesional. Entonces, la persona que estaba trabajando como líder de cooperación internacional en la gobernación de Casanare en su momento, ella le salió otra oportunidad, entonces necesitaban hacerle la sesión de contrato a alguien. Y así fue como yo llegué a ser la líder de cooperación internacional de la gobernación de Casanare, mi Juanca. Genial. Bueno, vamos a volver un momentico porque yo me devuelvo porque hice una pregunta como a destiempo y tú tenías razón, había que conocer todo el tema de la maestría, porque de ahí queda una gran enseñanza, señores. En la vida hay que ser tenaz, y no solamente el hijo, también el papá. Y si se presentan problemas, pues hay que echar para adelante. A veces es muy difícil, no es una situación fácil. Lo mismo, vale la pena resaltar ese esfuerzo tan grande porque les estás dando un muy buen ejemplo tanto a los papás como a los estudiantes que quieren irse al exterior y quieren estudiar. No es fácil, pero se puede. Hay que hacer el esfuerzo y siempre que tienes un objetivo claro y que te lo trazas, lo cumples con disciplina, con trabajo. Eso no llega solo, señoras y señores. Hay que ir y hay que hacerlo, a pesar de las dificultades. Entonces, ese es un gran mensaje. Ahora, vuelves acá por tu tía y gracias a Dios vienes a Casanare a estudiar, perdón, a trabajar en la gobernación y eres la líder de cooperación internacional para la gobernación y se generan muchas oportunidades ahí. Porque hay una persona que yo conozco que es un poquito intensa, muy buena trabajadora, muy echada para adelante, es ella. Mira, Juanquita, yo le digo a la gente, siempre cuando se trata de temas de contratación, ¿no? Yo casi que les digo, cuando estaba trabajando en Unitrópico y ahora también en Cataruen, que ya vamos a hablar un poquito de eso, para mí una condición o una cualidad en una persona es la intensidad. Yo decía, cuando iban a entrar a Unitrópico, ¿usted es intensa? Sí, pertenece a esta oficina, bien, bien, porque yo pienso que yo asocio mucho la intensidad como con esas ganas de hacer las cosas, y yo pienso que uno tiene que ser intenso en la vida con lo que uno se propone. Si uno es intenso, a veces puede pasar uno un poquito como cansón, pero uno logra las cosas, Y en ¿sí? el trabajo hay que serlo. Sí. Hay que serlo Y si uno es porque apasionado acerca de algo, ¿cómo no ser sí, intenso acerca de eso, no? eso es, Vivi. Uno, cuando a algo lo apasiona y cuando uno quiere sacar algo adelante, hombre, hay que asumirlo como hay que asumirlo. Claro. Eso no puede lograrse así como tan De sin la esa noche a la mañana. intensidad que le tiene que generar uno mismo al trabajo. Vale. Y entonces haces muchos proyectos y muchas cosas para la gobernación de Casanare, pero después se presenta una gran oportunidad, seguramente por tu eficiencia se decide que vayas para Unitrópico y empieza un reto muy interesante. De hecho, ya trabajamos juntos y muy interesante porque eras la encargada de internacionalizar a la universidad y buscar ese intercambio permanente y esa movilidad de estudiantes hacia el exterior. Y si hay un periodo que la Universidad Unitrópico haya tenido en donde no solo comenzó realmente una movilidad eficiente, sino que ha continuado en el tiempo, eso es por tu trabajo. Y Juanca, muchas gracias. Pues primero, también decirles que este hombre acá fue un aliado y una ayuda espectacular para mí, tanto aquí en Casanare como en Unitrópico. Realmente personas como tú no hay contados, tú Muchas sabes, gracias, Juanca. pero el programa es de ti. No, realmente tengo que decirlo porque fue un aliado, un cómplice, esa persona creativa. Y yo sé que vamos a hablar un poquito de mí, pero yo quiero que sepan, porque es que a veces uno, o sea, tiene que contarlo a otra persona, lo puede contar uno mismo. Y esa chispa que tiene Juan Carlos para motivarlo a uno a hacer cosas distintas, para la creatividad. Y lo más lindo y lo que yo más admiro de ti, Juanca, es esa capacidad de entregar para que otros saquen provecho, o sea, no para llevarse el crédito de nada, o sea, tú tienes esa capacidad tan linda de decir, y eso fue una de las cosas que más me enamoró de Casanare, ¿sí? Porque conocí personas, pocas personas, porque digamos que empecé a relacionarme al principio como en la gobernación con el Comité de Cooperación Internacional de la Gobernación, en el que hacen parte
varias instituciones de gran relevancia acá en el departamento, entre ellas la Cámara de Comercio, en ese momento estaba Prosperidad Social, está Unitrópico, Unisangil, Servinsalud, la APC. Entonces, pues tuve la oportunidad de conocer personas que eran así como Juanquitas en diferentes instituciones, ¿no? Gracias, oye. Entonces, pero ya trabajar con él de cerca es otra cosa, o sea, realmente es tener esa humildad con la que tú trabajas y haces, digamos que perfeccionas todo, pero con ese corazón para que otras personas lo aprovechen, es realmente admirar. Pues no se trataba de hablar de mí, te agradezco mucho las flores. Se trata siempre de hacerlo mejor. Sobre todo yo lo que siempre recomiendo, Vivi, es salte de la caja. Si quieres algo diferente y algo mejor, no puedes seguir haciendo lo mismo. Tienes que salirte de la zona de confort y de la caja, de lo que siempre se hace. Y también lo que tú dices, hay que siempre trabajar en pro de que las cosas se realicen sin el afán de protagonismo, sino de que se hagan las cosas. No importa, digamos, los logros no son personales en ese caso, son institucionales y además son de los beneficiarios, son de la sociedad, son de la gente. Mira, yo te quiero contar una anécdota respecto a eso. Cuando yo estaba en la gobernación, cuando yo recién llegué, la dinámica, como tú estás en un grupo de líderes, porque todos son líderes en cooperación, líderes en internacionalización, en relacionamiento de las instituciones, pues a veces no es tan fácil integrar un grupo de líderes, ¿sí? Entonces yo escuché ese viejo y conocido refrán que dice, divide y reinarás. Entonces yo empecé a reunirme con cada uno de los miembros del comité por separado, a charlarles, a contarles qué quería hacer, y empecé a conocer esas personas tan lindas, porque cuando tuve la oportunidad de como conocerlos en grupo sentía como que todo el mundo quería sobresalir, y maravilloso porque somos líderes, y entonces, pero entonces tener la oportunidad de conocer el lado humano de cada uno, digamos que eso yo creo que es una de las cosas que más me caracteriza. A mí me gusta conocerte primero como persona antes de conocerte como profesional, como qué es eso que tú tienes para dar y cómo yo puedo apoyar, cómo puedo potencializar eso que tú estás haciendo. Y también que uno tiene que enseñar con ejemplo, Juanca, ¿sí? Y en su momento, y las instituciones públicas y a veces también las privadas pecan mucho de eso. Entonces, llegaba, por ejemplo, una beca que era direccionada por APC y se enteraba toda la gobernación, se enteraba planeación, pero no llegaba más allá, ¿sí? Entonces, y cuando yo te conocí, tú me contaste lo mismo porque tú hiciste en su momento un boletín también para dar a conocer formatos de becas y convocatorias, para que la gente conociera las oportunidades que tiene el departamento, que tiene Colombia, que tenemos los colombianos para poder viajar, para conocer otras culturas. Yo decía, qué chévere, hicimos clic, porque eso era lo que a mí me gustaba. Yo decía, me gané varios regaños porque yo compartía a veces sin filtro, sino las oportunidades son para todos. O sea, el que la quiera tomar, tómela, ¿sí? No podemos decir, es que esto es para mí, no, esto es para todos. Y no pasa, o sea, no es que haya sido en la gobernación, eso pasa en todas partes. Entonces yo creo que uno tiene que simplemente tratar de buscar cómo puede uno apoyar a las personas y cómo sin esperar nada a cambio, ¿sí? Porque ese a cambio va a llegar, Juanca. Cuando tú haces las cosas bien de una otra manera, todo eso se va a regresar, yo pienso, para ti o para tu familia. Sí, eso es cierto. Entonces, esa experiencia fue muy bonita porque tuve la oportunidad de tener un equipo de trabajo muy bonito, muy lindo realmente, con la gobernación. Entonces, ahí ya pasé a Unitrópico, entré a trabajar en una oficina que en su momento era la Dirección de Proyección Social, y dentro de esa oficina había una coordinación que era la Coordinación de Relaciones Internacionales. Antes se habían hecho muchas cosas, habían muy buenos profesionales, de hecho el hijo de un embajador estuvo ahí trabajando, realmente hicieron cosas muy bonitas. Yo llegué y encontré un trabajo muy lindo que habían hecho desde el 2012 en internacionalización. Lo que pasa es que a veces, y ahí es cuando todo el tema de normas, todo el tema de mesicalidad, todo el tema de procedimientos, que a veces puede ser tan tedioso, es tan importante, ¿sí? Porque esto te ayuda a dejar evidencias. Entonces, lo que yo hice fue empezar a recoger toda la historia de la universidad, a recoger desde cuando empezó la primera movilidad, quién fue el primer estudiante, cómo se llamaba, de qué programa, y empecé a recopilar
toda la historia. Entonces, digamos que mi tarea más que hacer un boom en internacionalización fue hacer una historia, conocer qué había hecho, porque con base en eso podíamos decir, vamos a avanzar, esto es lo que tenemos y esto es lo que vamos a avanzar. Conociste la historia para proyectarte hacia Para el poder futuro, proyectar. hiciste tu línea base. Y se habían hecho cosas muy lindas, habían hecho convenios, por ejemplo, uno de los convenios que yo más admiraba, que era el convenio con la Universidad Complutense de Madrid, o sea, tenían convenios muy buenos, ¿sí? Entonces, para mí primero fue como conocer, también empezar a analizar como qué más había en la región, qué otras entidades, y otra cosa que también traté mucho de hacer y que aproveché la oportunidad de seguir siendo parte del comité era, venga, Unisangil trae un experto, traigamos el experto de manera conjunta, compartamos y empezamos a hacer el ejercicio de llevarlo al comité, a todas las entidades. Y no se duplican esfuerzos. Claro, y de paso el experto también sentía cuando venía Juanca, qué chévere, porque yo no fui solamente Unitrópico, yo no fui solo Unisangil, yo conocí al presidente de la Cámara, yo conocí al gobernador, yo conocí al secretario de Plan. Entonces empezamos a hacer un ejercicio de cooperación muy bonito, realmente que creo que en esos años esos ejercicios de cooperación en el que nosotros compartíamos expertos internacionales, compartíamos experiencias y aliados, fueron muy fructíferos porque muchas entidades pudieron aprovechar y generar esos vínculos para sus empleados, para sus emprendimientos, para sus procesos administrativos con otros que pronto no hubiera tenido la oportunidad económica de decir, no, es que yo traigo un aliado de Francia, ¿sí? O yo tengo un aliado de Brasil. Entonces, pues yo creo que eso también es un ejercicio muy importante que nosotros debemos seguir construyendo en el departamento, como, venga, yo traigo una persona, un experto en algo, ¿por qué no lo comparto si ya yo traje ese experto, si yo ya hice el ejercicio? Y yo creo que ustedes en la Cámara hacen un trabajo muy, muy grande en ese sentido. Y eso tratamos de hacer siempre. Para los que no sepan, yo trabajo en la Cámara de Comercio, trabajo el tema de los asuntos internacionales. Me haces recordar, por ejemplo, cuando traemos una misión PUM. Eso no es solo para la Cámara y no solo para el empresario, tratamos de que sea para más. Algunas veces interactuamos con Unitrópico y con otros actores de la región. Lo interesante de esto es realmente hacer un impacto positivo sobre la empresa, sobre la gente, sobre los estudiantes y generar cosas buenas para el departamento. Ahora, yo quiero preguntarte algo. ¿Cuántos estudiantes se movilizaron aproximadamente, o si sabes el número, cuando estabas tú en esa gestión? A ver, nosotros, bueno, ya te hago las cuentas de cuántos estudiantes. Digamos que cuando empezamos no había presupuesto para movilidad. La universidad no contaba con un presupuesto para que los chicos salieran. Digamos que lo que hacían era, salía una oportunidad de ir a una misión, entonces se presentaba la propuesta y se evaluaba si existía el presupuesto o no para enviarlos. Los chicos que tenían que hacer bazares, hacer ventas, bueno, de todo para poder ir. Entonces, lo que nosotros, digamos, que empezamos a fortalecer es generar un presupuesto. Entonces, lo primero que yo hice fue llorar, tocar las puertas, presentar propuestas, hasta que se dieron cuenta de la necesidad que tenía la universidad de tener un presupuesto para incentivar a los chicos, decirles, bueno, les pagamos los tiquetes aéreos, o bueno, les pagamos manutención para que ustedes cuando estén allá, pues les quede más fácil. Obviamente era una universidad privada en su momento, entonces el presupuesto era supremamente limitado. Entonces, digamos que la primera movilidad que hicimos, se fueron 3 chicas, ese fue el primer año. Después se fueron 4, luego 5, bueno, a diferentes países. Digamos que aproximadamente en esos años, contando que tuvimos pandemia, que fue un año bastante difícil en términos de movilidad, porque además teníamos estudiantes por fuera, yo diría que alrededor de unos 40 más o menos, poquito menos tal vez, 40, porque nunca tuvimos una movilidad de grupo, sino que fueron movilidades unas, individuales. España, México, Brasil, Costa Rica, Turquía. Lo de Turquía es algo distinto, porque los de Turquía vinieron, los estudiantes que se fueron para Turquía son de ingeniería agroforestal los primeros, y ellos abrieron las puertas. Entonces, esto no es un crédito que se le pueda dar a la universidad, es un crédito que tuvo un edil bueno, digamos que fue un trabajo conjunto, pero una persona un líder de Tilo, apoyó muchísimo ese relacionamiento con la Embajada de Turquía, y esto permitió que estos estudiantes se enteraran. Y ellos fueron, porque es que ahí es, yo les decía siempre
a mis colegas y a los profesores, les decía, usted tiene que buscar ese profesor que tiene ese componente internacional, bien sea el profe que habla inglés, el profe que viajó, el profe que tiene un amigo en Francia. Entonces, no solamente es porque la internacionalización no se hace en una oficina, ¿sí? La internacionalización es de todo. Entonces, eso trasciende no solamente a una universidad, sino a cualquier entidad y al departamento. La internacionalización es de todo el departamento. El quererse dar a conocer de adentro hacia afuera es de todos, ¿sí? Y es muy importante eso. Fíjense que yo le hago esa pregunta a Viviana es para hacer una reflexión. Y la reflexión está en que a veces la gente no se entera. Ustedes tal vez muchos no saben de la cantidad de estudiantes que se han movilizado hacia el exterior y que han tenido oportunidades de crecer mucho más en su vida profesional, en su vida personal y pues obviamente en su cuestión laboral hacia el futuro. Y tú eres protagonista de eso. 40 personas a muchos países, va un número Estados promedio. Unidos también. Estados Unidos, México. Y no solamente movilidades de semestre académico o de práctica, sino hoy en día tenemos uno de nuestros egresados, yo sigo diciendo de nuestros, el otro día me decían, pero usted ya no está en Unitrópico, yo Pero tengo lo mi tienes en el alma. o sea, es imposible que yo deje de decir que nuestros, porque yo siento y llevo a Unitrópico en mi corazón. Yo trabajé en Unitrópico 5 años, Juanquita, entonces pues para mí fue una experiencia maravillosa. Uno de ellos está ahorita haciendo, del que le llevo el rastro, ¿no? Porque hay muchos que están haciendo cosas maravillosas en diferentes partes del mundo. Entonces, maestrías en Brasil. Ahorita uno terminó su maestría con la Universidad de Purdue, que es la segunda mejor universidad en economía agrícola a nivel mundial. De Estados Unidos. De Estados Unidos, y hoy en día está haciendo doctorado, ¿sí? Y con él fue así, como, no, al final me dijo, no, Vivi, yo no puedo ir, yo no puedo porque mi mamá esto, porque todos los pedos del mundo, y me provocaba, yo lo cogí, lo sacó y le dije, por favor, no hagas eso, o sea, no vayas a dejar, no dejes de cumplir tus sueños. O sea, yo lloraba cuando se iban, ¿sí, Juanquita? O sea, ellos se iban y ellos llegaban y me traían un dulcecito, me traían algo para poner en la oficina, me gustaba mi oficina internacional, ¿tú te acuerdas? Como con cositas de cada país que traían los chicos, y ese era el mejor pago que me podía dar, ver la sonrisa de estos niños que estaban cumpliendo sus sueños y que esto genera muchas oportunidades. Yo les decía, y miren, un detalle que me parece a mí que todo el mundo debería tener claro, mire que la gente que más viajaba era la gente de más escasos recursos. De menos recursos. Es hacen un mayor esfuerzo, sí. Les toca por su cuenta, lo asumen de otra manera. También es interesante cuando se tienen los recursos, Claro. y hay muchos que se mueven así, eso no está mal, está muy bien, pero sí, eso que dices tú, la mayor inquietud se crea como las personas que necesitan más esa oportunidad, que vienen de pronto de un estrato más bajo, y eso es muy importante. Y dejarles a ustedes el mensaje claro de que la movilidad es importante a la parte internacional, porque eso genera muchas oportunidades hacia el futuro, conociendo nuevos idiomas, nuevas personas, nuevos retos, y se abre la mente, se detona algo internamente que hace que las personas tengan una visión diferente y que puedan ojalá regresar a Colombia a ayudar a nuestro país y a nuestro departamento a crecer y a mejorar de muchas maneras. Y esa reflexión la hago porque de pronto muchas personas no saben, estamos hablando solo de Unitrópico, pero aquí hay muchas universidades y muchas personas de esas universidades han logrado moverse alrededor del mundo, y ojalá que eso continúe. Ojo a los políticos, hay que apoyar estos esfuerzos que se hacen. La Universidad Unitrópico hoy día pues ya es una universidad pública, necesita mucho apoyo, y las universidades privadas necesitamos también buscar cómo hacer que cada día haya más movilidad, porque eso es muy positivo para el departamento. Absolutamente, no solamente a nivel de los estudiantes, sino también a nivel de los docentes. Nosotros digamos que uno de los ejercicios más grandes que se hizo con Unitrópico fue inscribir. Finalmente logramos, no fue fácil, que nos recibieran en el programa de expertos internacionales de ICETEX. ICETEX tiene unos programas espectaculares. ICETEX no es solo acerca de los créditos estudiantiles. Entonces, y la gente tiene que saber eso, ¿sí? Claro. Y las universidades y los directivos, para que no pierdan las oportunidades. Ese es un presupuesto muy grande del gobierno nacional para el tema de internacionalización. Entonces,
los profesores pueden viajar y también hay un presupuesto para que los profesores de acá o los estudiantes o los directivos puedan traer expertos internacionales y se les costeen los tiquetes o el hospedaje acá en el departamento, ¿sí? Entonces hay muchas cosas y hay becas y por ejemplo, digamos que ahorita yo me he dado cuenta que la gobernación es muy activa y, bueno, muchas entidades, pero la gobernación hace un trabajo muy bonito en términos de cooperación internacional, de su papel de dar a conocer esas convocatorias que se tienen en las diferentes entidades, como por ejemplo APC Colombia, que es la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, en donde aquí han viajado diferentes funcionarios de A la entidades China, a a, China, a Israel, bueno, a a Corea del Corea Sur. y también han venido misiones acá. Sí. Entonces, hay que aprovecharlas, tanto ver la oportunidad de participar como aprovecharlas cuando vengan acá al departamento. A mí me parece interesante darle un aplauso al gobierno nacional también, que desde hace muchos años con los CODECTI y con los ejercicios que se hacen a través de los OCADs han logrado que mucho del dinero de la nación se vaya a apoyar doctorados, Claro, becas y ese otros es, programas enfocados en ciencia, tecnología e innovación. Eso es muy interesante. claro, incluso nosotros cuando estábamos en Unitrópico, porque desde la internacionalización se maneja, es como es como ver la universidad de una manera holística y desde adentro, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Y trabajamos en temas de proyectos, porque una de las formas también, que a veces nos quejamos mucho, como no hay plata, no hay plata, no hay plata, pero entonces nosotros como investigadores, ¿qué hacemos? Hacemos un proyecto, Proyectos, proyectos, proyectos. presentémoslo y busquemos recursos. Sí. Y en estos proyectos, porque digamos que en los ires y venires de todo lo que participé, tuve la oportunidad de participar representando a la universidad, está la Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, la RCI, y conocí de primera mano tan importante que era el componente de internacionalización en la investigación y cómo desde la investigación yo puedo también traer docentes y también llevar estudiantes y también hacer temas de movilidad muy interesantes y generar recursos para la universidad, ¿no? Además de hacer la investigación, que es Además muy de la importante. investigación y investigación con componente internacional. Claro. Ahora, en este tema de pandemia, Juanca, fue durísimo. O sea, ese proceso de internacionalización fue durísimo, pero ahí es donde nosotros, yo creo que los seres humanos somos resilientes, pero nosotros los colombianos somos absolutamente versátiles y somos berracos, como dicen coloquialmente, y yo creo que eso hace que nosotros, a pesar de la adversidad, nosotros saquemos cosas más bonitas de lo que digamos que está sucediendo. Y en tiempos de pandemia no nos podíamos ir, no podíamos viajar, pero ¿qué hacíamos? Webinars, conferencias, trabajos en grupo virtuales con estudiantes de Argentina, con estudiantes de Hubo que España. buscar otras maneras. O sea, nos tocó reinventarnos. Sí, cierto. Entonces, bueno, nada. Una transformación digital, una transformación total en la comunicación. La pandemia potenció muchas cosas, entre otras la virtualidad, estos medios de comunicación, entre otras cosas. Y Vivi, pero yo quisiera ya salir un poquito del tema de Unitrópico, de Unitrópico y de esas cosas que se lograron a nivel de cooperación y pasar a Parlamento Andino. Mucha gente no entiende ni tiene en su concepción o no sabe para qué sirve o qué es eso. Cuéntanos. Ok, bueno, después de salir de Unitrópico, entré a trabajar en el Parlamento Andino, yo, como asesora del secretario general del Parlamento Andino. El Parlamento Andino es uno de los organismos del Sistema Andino de Naciones. Todos conocemos, o sea, el que más conocido es la CAN, la Comunidad Andina de Naciones. Pues el Parlamento Andino es como el Congreso de la República de la CAN, ¿sí? Así es como yo lo veo, digamos que de la manera más coloquial para que lo entiendan. Y obviamente los congresos de la República hacen leyes. El Parlamento Andino tiene marcos normativos que son de direccionamiento estratégico para los diferentes países que hacen parte del Parlamento de la Comunidad Andina, que son Perú, Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia. ¿Sí? Los cinco Chile, Colombia. Argentina ha estado por ingresar, hemos tenido como vaivenes. Y digamos que la labor que tiene es conocer toda la normativa de la comunidad andina para generar esos marcos,
para dar referencia a los estados, buscando esa integración, ¿sí? Buscando que cada vez nuestras normativas en términos, por ejemplo, de movilidad humana, en términos de educación, en términos De de comercio internacional, sea el comercio va más hacia la CAN, sin embargo, digamos que esto genera como una forma de dar un direccionamiento general a la hora de que los constituyentes, digamos que el Parlamento andino está integrado, cada una de las comisiones está integrado por 5 representantes de los diferentes países, ¿no? Son congresistas. Cada país funciona diferente, ¿sí? Algunos son elegidos dentro del Congreso de la República, otros son elegidos aparte, pero son también tienen, digamos que la misma investidura. Y digamos que la experiencia ya también fue muy bonita porque como venía del tema de educación, entonces yo entré a trabajar fue en la comisión de educación, que es la comisión segunda. Entonces también tuve la oportunidad de sentarme, de escribir, de conocer un poco acerca de las normativas, de conocer las problemáticas también de los países en los diferentes, porque obviamente un país viene y propone una normativa porque la necesita, porque venga, es que acá tenemos un problema con eso, no hay una, y lo que hacen los países es revisar estas normativas a la hora de sacar su normativa, citar esta normativa, lo cual hace que pues seamos cada vez un poco más parecidos y tengamos la posibilidad, por ejemplo, en algún momento de decir, no tenemos que hacer una convalidación de títulos, sino que vamos a cambiar, vamos a movilizar estudiantes y usted me lo va a recibir allá porque pues vamos a tener un acuerdo común. Lo que pasa es que el único tema que pasa con el Parlamento andino es que no tiene un carácter, sus normativas no tienen un carácter vinculante. Entonces esto hace que sea más como un tema de estandarización para que los estados puedan conocer cómo es el marco común, pero no genera una obligatoriedad, ¿sí? sí, es más, Entonces, cada país decide al final, sí, sí o pero sí no, exacto. Pero se está trabajando para esto porque realmente la idea es hay convenios, por ejemplo, con los Parlamento Europeo, con diferentes parlamentos para precisamente como aprender de esos modelos y lograr una integración regional. precisamente allá iba yo. Eh, Trabajaste en el Parlamento andino muy interesante. Una de las primeras experiencias de integración fue la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, pero no ha logrado el grado de integración que tiene, por ejemplo, la Unión Europea. Qué bonito es cuando hay libre movilidad, que lográramos eso, que lográramos que en los países pudiéramos ir y venir, tener en la titulación de la universidad y en otras cosas Sería ideal. mejoras en temas arancelarios, en temas de comercio, en temas de progreso para toda la región. Pero bueno, sales de ahí y entras a Cataruen, si no estoy mal, una gran organización que tiene una experiencia increíble, en donde hoy, después de solamente 10 años, ya tienen, creo, un poco más de 80 empleados y es una empresa que va para adelante, seguramente en muy poco tiempo será una empresa que también tenga sus filiales en otras partes del mundo y eso sí que es bien interesante porque es de Casanare. Ya hablaremos al respecto de eso. Y tú estás ahí liderando un proceso de monetización y otras cosas. Cuéntanos un poco, por favor, de Bueno, Cataruen. bueno, te cuento, me voy a volver un pedacito chiquitico. Cuando Vale. estaba trabajando en el Parlamento andino, porque es complementario a lo que me estás preguntando. Cuando estaba trabajando en el Parlamento andino, paralelamente entré a trabajar, a hacer un contrato con la gobernación, a trabajar como OPS para la creación del clúster de cacao. Y el de café Del, también, ¿no? no alcanzamos el de café. Ok. Primero fue el de café, lo están haciendo este año, para la creación del clúster de cacao del departamento de Casanare. Entonces, digamos que con otro profesional, con Rafael Najib Fonseca, hicimos todo lo que es la línea base y bueno, con la ayuda de las alcaldías, de los 15 municipios que son productores de cacao en el departamento. Fue un trabajo muy bonito en el que contamos, digamos que nosotros lo lideramos, pero contamos con el apoyo de muchísimas entidades y hoy en día logramos, bueno, el año pasado se logró consolidar oficialmente el clúster. Entonces aquí vine nuevamente a reconectarme con Mafe, que es la gerente, la CEO de Fundación Cataruen, a quien conocía ya desde que estaba en la gobernación de Casanare. Era una mujer a la que yo admiraba profundamente. Es una casanareña llanera así de pura cepa y que tiene una visión, digamos que muy, Sui generis. muy global. Muy global. Es una persona que, donde, yo digo, donde pone el ojo, pone la bala. O sea, realmente ella es una persona muy comprometida, también es una persona de una calidad humana muy grande, comprometidos con el tema ambiental. Ella
con también con su esposo Edwin Incapié y otros asociados. Inicialmente fueron ellos quienes consolidaron esta organización sin ánimo de lucro. Y pues no sé, yo llegué ahí como por cosas de la vida. Mafe me dijo que, pues, que le gustaría que yo trabajara con ellos. Yo estaba en ese momento trabajando en el Parlamento Andino y trabajando con el clúster. Yo dije, yo termino clúster, no puedo dejar ese proceso abandonado. Entonces tengo que terminar esto, y ahí sí, me dijo, no importa, sigues y empiezas acá, pero pues ¿cómo haces con el Parlamento? Y yo decía, pues el Parlamento Andino era una oportunidad muy grande porque por primera vez estaba trabajando en un organismo multilateral, yo como profesional en relaciones internacionales, entonces realmente era algo que yo había soñado muchos años atrás. Te conté que quería entrar a la Cruz Roja Internacional y finalmente vueltas dio la vida y no llegué hasta allá, no porque no se pudiera hacer, sino por cambios como, digamos, en el direccionamiento de la vida de uno, ¿no? Entonces, cuando Mafe me dijo, yo siempre, como les había contado inicialmente, había tenido esa pasión por el tema ambiental, ¿sí? Como que siempre quise hacer algo. Yo decía, yo no quiero ser de esas personas. Entonces yo, pues, digamos que hacía pequeñas cosas, como, bueno, yo no utilizo pitillos, bueno, yo reciclo las botellas en mi casa, yo no boto basura, mi familia, pero nunca había hecho algo realmente significativo. Entonces, cuando Mafe me contó lo que ellos hacían, porque yo sabía en general quién era la Fundación Catarúen, pero yo no llegaba ni siquiera a dimensionar el impacto que tenía la fundación, no solamente acá en la región, sino a nivel Colombia y a nivel mundial. Entonces me enamoré, absolutamente. Dije, wow, esto es lo mío. Cuando ella me contó, yo dije, yo creo que yo desde mi perfil, yo no tengo, le dije, Mafe, yo no sé de bonos de carbono, yo no sé eso, no tengo idea, pero yo aprendo y me encanta lo que ustedes están haciendo. Me conecté, además porque por ser una organización sin ánimo de lucro, el fin máximo es la conservación, pero a la par de esto están ayudando a cientos de campesinos, de propietarios de predios privados a monetizar esos servicios ambientales que están prestando en sus predios, por los que muchas personas nos vemos beneficiadas. Bueno, todo el mundo se ve beneficiado porque cuidar el medio ambiente es cómo nosotros podemos garantizarle a nuestras futuras generaciones que tengan la posibilidad de respirar aire puro, de ver las especies con las que nosotros crecimos, de poder tomar agua limpia, ¿sí? Entonces, la gente a veces, como lo tenemos, es como en inglés hay un dicho que dice, take it for granted. We take it for granted. Nosotros asumimos que eso está ahí, que ese recurso está ahí, que no se va a acabar, pero no tenemos idea para dónde vamos. Y si no hacemos algo, el látigo que nos vamos a dar más adelante va a ser muy duro, ¿sí? Al menos haciendo algo, bueno, pues a mí me saldrá la lágrima y estaré muy triste, pero al menos diré, bueno, yo al menos hice que durara un día más la tierra, qué sé yo, pero que tú puedas hacer algo es tan significativo. Entonces, yo creo que en todos los trabajos que yo he estado me he disfrutado muchísimo y he aprendido muchas cosas, y creo que a cada uno le he dado el valor que tiene. Pero este tema de impacto ambiental es como que le da a uno, como que se le eriza a uno toda la piel, porque es muy bonito. Realmente la labor que se hace en Fundación Catarúen es muy grande. Hoy, en este momento, me encuentro en la transición. Inicié, llevo un año trabajando con ellos, inicié como gerente de relacionamiento. Se reestructuró todo el tema digamos, organizacional de la fundación porque crecimos. Y ahora voy a ser la super líder de monetización, ¿sí? Yo me encargo de la comercialización de los certificados de carbono en el mercado nacional y en el mercado internacional. Esa es como la principal labor, como llevar a la fundación a diferentes partes. Ahora, no que esto no lo hagan Mafe, Edwin, los demás gerentes, porque todos son líderes. Digamos que de una u otra manera todos estamos vendiendo lo que hace la fundación. Tenemos aliados muy fuertes, contamos con USAID, contamos con la USDA, que es el Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, y con la TAM Airlines, que es uno de nuestros principales clientes, quien creyó en nosotros inicialmente. Entonces, nada, pues trabajamos, hoy también estamos trabajando con Ecopetrol, con TCC, con varias empresas de transporte, de energías, y nos estamos expandiendo. Hace poco estuve participando en un Aim for Climate de Washington, D.C., a través de un proyecto que se llama C4D, que es también del Ministerio de Agricultura de los Estados Unidos, entonces de la USDA. Y nada, pues realmente
lo mismo, o sea, digamos que uno como que rota de lo que, del componente, digamos, de lo que uno está haciendo, pero siempre como muy conectada al tema internacional, como que me persigue de una u otra manera y sigo siendo como tenía esa cercanía con el clúster, pues porque digamos que sentamos las bases, entonces hoy soy la cluster manager del clúster de cacao representando a la Fundación Catarúen porque hacemos parte de la Secretaría Técnica de la de la iniciativa, gobernanza del clúster. de la gobernanza. Pues muy interesante. Como ven, señoras y señores, tenemos una gran invitada con una experiencia fabulosa, muy joven, muy dinámica, intensa en su trabajo, muy pila, muy inteligente, que ha logrado, en cada cosa que ha hecho, ha logrado dejar una huella importante. Y yo por hoy quiero ya cerrar este programa agradeciéndote mucho por haber aceptado la invitación y bueno, ojalá que tengamos más espacios en el futuro donde poder seguir liderando procesos por el departamento de Casanare y por Orinoquia. No, Juanca, el honor es mío. Muchas gracias por la invitación, a ti, Alejo, allá detrás de cámaras y a todo el equipo de 4Channel. Realmente ha sido un placer y gracias. Acá me voy como con los pulmones llenos con todos esos elogios que me echas, pero realmente gracias a todos y bueno, bendiciones. Espero que sigan aprovechando las oportunidades y que les sirva un poco la experiencia para pensar que o para decirse a ustedes mismos que lo que lo que uno se propone en la vida, uno puede ser. Yo le digo eso a mi hijo. Yo le digo, hijo, tú lo que quieras hacer en la vida, lo puedes hacer desde que tú tengas ese compromiso y ese empeño. Muy bien, entonces nos vemos hasta la próxima y no se olviden de acompañarnos en 4Channel, tenemos una programación muy diversa para ustedes. Hasta luego.